Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan. Es un honor poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor, compartiendo un mensaje que puede edificar nuestra vida. Espero que estés teniendo un tiempo con Dios, un tiempo en el cual Dios te esté hablando a ti personalmente. Y mi deseo es de que también estos espacios, estos mensajes y este canal sirva para agregar a ese manantial de vida que Dios ha puesto en tu corazón y poder agregar de su palabra a tu conocimiento y que con esto podamos caminar más cerca del Señor. Ahí donde tú estás viendo este mensaje o escuchándolo, en el momento en el que estés, sea que lo estés viendo en vivo o en diferido, no importa el lugar y la hora. Mi deseo es que Dios esté ahí contigo y que su Espíritu Santo traiga estas verdades a tu corazón y las haga vida, las haga realidad. Así que ahí donde estás, oremos y con eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe algo nuevo hoy. Padre bendito que estás en los cielos, Señor Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que tú estés con nosotros hoy. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de escuchar tu voz. Te damos gracias porque tú has permitido que este mensaje se transmita, que este mensaje salga a la luz. Te damos gracias también porque tú nos has dado la libertad de ofrecerte a ti un culto, un servicio, una adoración. También nos has dado la libertad de aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Y te pedimos que por favor selles tu palabra en nuestro corazón, de tal manera que podamos vivirla y no solo conocerla. Abre nuestros oídos, abre los oídos de mi hermano y mi hermana, de nuestro amigo que está escuchando este mensaje, para que tu palabra pueda hacerse vida en cada uno de nosotros
y no sea solamente una teoría. Te lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala en Iglesia Cristiana Jesucristo. Y en el último mensaje que estuvimos compartiendo a través de este canal, tuvimos la oportunidad de hablar acerca del amor a la verdad, lo que significa amar la verdad. Y de ese mensaje pudimos concluir de que el amar la verdad conlleva una purificación, una limpieza. En el Salmo 119, en el verso 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo nosotros podemos estar limpios y limpiarnos? Guardando la palabra de Dios. Y esto nos lleva también a desear conocer la verdad, y no solo la verdad en la letra, sino la verdad en el Espíritu de Dios. Hablábamos acerca de la oportunidad y la bendición que tenemos de Dios de hoy en día contar con Biblias de fácil acceso. Las podemos adquirir casi en cualquier parte si vivimos en el mundo occidental, pero en la gran mayoría de países del mundo es posible adquirir una Biblia. Incluso hay traducciones en muchísimos idiomas. Los principales idiomas definitivamente ya tienen una traducción de la Biblia, y no solo tienen una, sino que muchos idiomas ya cuentan con varias traducciones. Por ejemplo, en español, aquí tengo dos Biblias, en dos tipos de traducciones diferentes. Una es la Reina Valera del año 60 y la otra es una nueva versión internacional. Y hoy quiero hablar algo expandiendo el tema del amor de la verdad, pero enfocándome en un ejemplo específico, y es en el caso de comprender o amar la verdad en la Biblia. Es decir, amar la verdad de Dios en la Biblia que tenemos. Pero ¿cómo podemos encontrar lo que Dios nos dice en su palabra cuando tenemos un buen número de diferentes traducciones? Algunas traducciones cambian un poco ciertas palabras, ciertas frases. Yo no soy un especialista en traducciones de la Biblia, pero sí me he especializado en traducir idiomas, en específico el inglés al español y viceversa. Y algo que me doy cuenta como traductor es de que una de las cargas principales es de que al traducir un mensaje se pueda llevar el significado correcto, el significado que el Espíritu Santo le está dando al mensaje, a los oídos o a las palabras del idioma del oyente. Entonces, una de las cargas que tiene un traductor es poder fluir en el Espíritu para poder capturar las palabras que el Espíritu Santo está dando en el idioma en que se está traduciendo. Y esto es importante saberlo porque cuando leemos la palabra, en el mensaje anterior les comentaba de que hay personas que leen la palabra pero no creen en Dios, o leen la palabra pero no adquieren entendimiento de Dios. Incluso hay algunos pasajes de la Biblia, sobre todo en Isaías, y hablando proféticamente acerca de Cristo a su vez, en donde se nos muestra, se nos enseña de que el mismo Señor a veces permite que los oídos de una audiencia queden cerrados y que no puedan entender la palabra del Señor. Eso no es siempre así, pero hay momentos en que Dios permite eso. Es decir, que Dios incluso llega a encubrir su mensaje y no permite que salga a luz por diversas razones. Él tiene unos propósitos o unos planes y Él no desea que alguna persona en específico o algún pueblo en específico comprendan la palabra que viene del Señor. Y esto lo podemos ver específicamente en Isaías capítulo 6. Y podemos empezarlo a ver en el verso 8. Nuevamente esto también es profético de Cristo,
porque no solo el profeta Isaías iba a experimentar lo que era que Dios le cerrara los oídos al pueblo al que él le iba a hablar, sino que también Cristo experimentó eso, en donde el Señor Jesús habló a un pueblo y algunos lo entendieron y otros no. Es más, el Señor Jesús solía hablar en parábolas para ocultar ciertas verdades de las personas y le revelaba estas verdades a sus cercanos, a sus discípulos. Es por eso tan importante lo que hablábamos en el mensaje anterior sobre amar la verdad, de que si amamos la verdad, vamos a caminar o procurar caminar cerca de Cristo y esto nos va a ayudar a entender sus palabras, no solo a saber lo que Dios dice, sino entender lo que Él dice. Pero en Isaías capítulo 6 y verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, este es Isaías hablando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías está ahí teniendo una conversación con Dios y están los ángeles del Señor también ahí. En el verso 9 le dice el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Verso 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y luego en el verso 11 responde Isaías y le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová ha echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Entonces hay un periodo, ¿no? Hay un periodo en el que Dios iba a cerrar los oídos del pueblo y no les iba a permitir entender lo que Isaías les iba a profetizar. Pero no es así todo el tiempo. Dios, la gran mayoría del tiempo, está deseoso que entendamos su mensaje. En Proverbios capítulo 8, por ejemplo, vemos que la sabiduría, la cual es una figura de Cristo, está clamando en las calles constantemente, tratando de hacer entender sabiduría a los hombres, a los seres humanos. Entonces, tenemos tanto esos periodos en los que Dios está hablándonos claramente, llanamente, y es nuestra decisión querer escuchar la verdad, decidir amar la verdad, y también hay esos periodos en los que Dios cierra los oídos y los ojos de las personas a manera que no pueden comprender lo que está pasando. Y como lo hablábamos también en la época de Cristo, cuando Jesús hablaba, Él le revelaba las cosas a sus discípulos, pero muchas veces le ocultaba la verdad al resto del pueblo. Y pues nuevamente tenemos que desear la verdad y amar la verdad para encontrarla. Buscad y hallaréis, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Si buscamos, si deseamos la verdad, la vamos a hallar. Así como los discípulos que eran capaces de encontrar la verdad de las parábolas de Jesús al acercarse a Él. Pues bueno, hoy en día tenemos tantas herramientas para buscar la verdad o encontrar la verdad, pero sufrimos de una sobrecarga de información. Creo que estamos en una era que es bastante particular en la que hay una sobreabundancia de información, una sobreabundancia de información, y esto puede generar confusión. Veíamos en el mensaje anterior que a la iglesia en Tesalónica le estaba afectando que le estaban enviando cartas falsas, cartas que pretendían ser de los apóstoles, pero no eran de ellos. Y hoy en día estamos teniendo una serie de fuentes que nos cuesta comprender su origen, su veracidad, y no tenemos ni las herramientas muchas veces intelectuales e incluso fidedignas para entender qué es real y qué es no, qué es verdadero y qué no lo es.
Pero nuevamente, en el mensaje anterior veíamos de que Dios confirma su palabra y su verdad en nosotros. Es Dios el que la confirma. Y por eso es tan importante tener una relación con Dios en la cual Él nos hable y nosotros también podamos hablarle a Él. Escuchar a Dios es clave para poder caminar en la verdad. Entonces tenemos bastantes Biblias el día de hoy y yo quiero que veamos el origen de algunas de estas traducciones, más bien el origen de una de las traducciones más clásicas que tenemos, y cómo el Espíritu Santo nos puede dar testimonio de lo que es, lo que viene de Él, lo que es la verdad y lo que no lo es. Hace poco yo estaba investigando acerca de los idiomas originales en que se han escrito muchas porciones de la Biblia. En realidad, la idea de un idioma original de la Biblia es un poco subjetivo y confuso. Si bien es de mucha ayuda entender lo que dicen ciertos escritos antiguos de la Biblia, los escritos originales que fueron hechos del puño y letra de los autores que Dios usó para escribir la Biblia, ninguno existe. Por ejemplo, si quisiéramos ver una copia del libro de Génesis escrita por el puño y letra de Moisés, no la vamos a encontrar, ya desapareció. Si queremos una copia del libro de Apocalipsis escrita por el puño y letra del apóstol Juan, tampoco lo vamos a encontrar, ya no existen. Lo que tenemos hoy son traducciones, y como traductor tengo la experiencia de que las traducciones pueden variar dependiendo muchas veces del contexto, de la época. Ahí estaba leyendo un poquito acerca de datos interesantes sobre las traducciones y leía acerca de los cristianos en la época de mayor persecución del Imperio Romano, que era la época del emperador Nerón. Y muchos cristianos estaban sufriendo tanto bajo la persecución de Nerón que muchos creyeron que Nerón era el anticristo del que hablaba el Apocalipsis. Entonces, al parecer, algunas copias que han sobrevivido hasta hoy, se ha encontrado de que le cambiaron el número del anticristo que se nos muestra en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 se nos dice que el número de la bestia o del anticristo es 666. Pero en una cierta copia que encontraron muy antigua, decía otro número, un número cambiado. No recuerdo bien si era 616, no lo recuerdo muy bien. Y piensan que la razón es de que las letras del nombre de Nerón, que correspondían a números, en los idiomas de antes les gustaba hacer equivalencias entre letras y números. Pero al parecer era 616. No sé si estoy en lo correcto, pero era otro número diferente. Entonces alguien hizo una copia del libro de Apocalipsis y pensando que Nerón era el anticristo, en vez de 666 escribió 600 y otra cosa, otro número, que se relacionaba más a Nerón que a lo que estaba originalmente escrito. Entonces, ese tipo de cambios suceden. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces testimonios de predicadores que van a ciertos lugares a predicar, y de repente el traductor no está de acuerdo con lo que el predicador está diciendo y el traductor empieza a cambiar las traducciones. Entonces, no es algo sorprendente que esas cosas pasen. Si tú tienes la oportunidad de leer diferentes versiones de la Biblia, te vas a dar cuenta de ciertos cambios. Algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, que omite ciertos pasajes de la Biblia, ciertos versículos, incluso en algunos momentos porciones completas de capítulos. Y la razón por la que lo hacen es porque han encontrado manuscritos más antiguos en descubrimientos arqueológicos
a manuscritos más antiguos y en estos no aparecen esas partes. Sin embargo, yo pienso de que es porque quizás esos manuscritos no solo puede ser que les haya faltado eso porque originalmente no lo tenía. Puede ser que les falte eso porque ese manuscrito lo omitió, ese manuscrito en particular. Entonces, nuevamente, entre más antiguo es el manuscrito, no significa que sea más fidedigno. No hay relación en eso, eso no tendría lógica. Cada manuscrito que se encuentran los arqueólogos, sea más antiguo o más moderno, pueden diferir y pueden tener cosas un tanto diferentes, pero no quiere decir que el uno sea más fidedigno que el otro dependiendo de cuándo se determinó que se escribió. El tiempo en que escribió no debe definir la fidelidad de un manuscrito. Por ejemplo, si a la nueva versión internacional le hace falta una parte y luego viene otra traducción más moderna y le vuelve a agregar esa parte, entonces no hace eso a esta versión más verdadera que la otra, que trajo de vuelta la parte que ésta omitió. Entonces, nuevamente, lo único que estoy diciendo acá es de que esto es confuso, como nos podemos dar cuenta, es bien confuso. ¿Y cómo podemos conocer la verdad de Dios en un mundo donde las traducciones que estamos recibiendo de la Biblia pueden tener diferencias? Bueno, es por la palabra que viene de Dios. A ver, la palabra que viene de Dios no es la que está escrita sobre un papel en tinta negra, ni tinta roja para los que usan Biblias donde las palabras de Jesús están en rojo. La verdad de la palabra de Dios viene a través de su Espíritu Santo, a través de su aliento de vida. Y ese Espíritu es el que podemos percibir conforme leemos toda la Escritura, toda la Escritura. Y para esto me quiero valer de un ejemplo. Hace unos años atrás, tuve la oportunidad de estar en un seminario muy intensivo relacionado al trabajo. Y en este seminario se estaba discutiendo la aplicación de una ley que el Congreso de Guatemala había aprobado. Y el Congreso, los congresistas, los diputados, habían elaborado una ley. Esta ley se había aprobado y ahora se tenía que implementar en el país, en ciertas instituciones. Entonces hubo una reunión de varios involucrados, mucha gente de varias instituciones involucradas, tratando de ponerse de acuerdo de cómo se iba a implementar esta ley en el país. Pero para poder implementarla había que entender exactamente a qué se refería. Alguien diría, bueno, es bien simple, y la ley está escrita, solo es de leerla y ya. Pero resulta que no. Debido a que habían varios actores involucrados en la aplicación de esa ley, cada quien podía tener una cierta interpretación de lo que decía, algunas veces para su conveniencia. Entonces, por ejemplo, uno de los actores podría decir, bueno, esa parte no me corresponde a mí, sino que le corresponde a este otro. Y el otro decía, no, a mí no me corresponde eso, yo no tengo obligación de hacer de aplicar esta parte, que la haga el otro. Entonces, así cada quien estaba lanzándose las responsabilidades y cada quien interpretando esa ley que acababa de salir meses atrás, escrita en el mismo idioma que todos entendíamos y por personas en el mismo contexto en que nosotros estábamos, pero cada quien estaba interpretando la ley a la manera en que le convenía un poco. Pero recuerdo que era una discusión interminable, nunca se ponían de acuerdo, hasta que repentinamente una persona se levantó y casi cayó a todos, empezó a hablar tan fuerte que silenció a todos ahí, y nunca se me olvida la frase que dijo esta persona. Esta persona se puso de pie y en alta voz dijo, tenemos que saber cuál es el espíritu de la ley. Y lo volvió a decir, si no entendemos el espíritu de la ley, no vamos a interpretar bien esta ley. Nuevamente, era una ley que acababan de pasar hace unos meses,
personas como tú y yo, con el mismo idioma, el mismo entendimiento, etc. Y hubo que hacer un clamor hacia entender el espíritu que traía esa ley para interpretar y aplicar la ley correctamente. Entonces empezamos, digo, yo no estaba tan involucrado, pero se empezó a determinar quiénes habían escrito esta ley específicamente y por qué la habían hecho, de dónde venía la idea de elaborar esa ley, qué problema resolvía o qué era lo que pretendía desarrollar. Y a partir de eso se empezó a comprender mejor ese espíritu de toda la ley por completo, no solo los pequeños artículos y las pequeñas frases, sino todo el espíritu de esa ley, de dónde vino, hacia dónde va, cuál es su propósito, por qué fue escrita así, y entender con qué espíritu se hizo para aplicarlo correctamente. Bueno, aquí la palabra de Dios es la ley del Señor, es su ley, son sus mandamientos. Y hay un espíritu que inspiró todas estas páginas. No fue la impresora la que tenía el don de Dios, fue un espíritu el que inspiró estas páginas. Y tenemos que ser sabios y entender el espíritu de la ley de Dios, que es el Espíritu Santo. No podemos simplemente agarrar versículos por aquí y por allá y darles un significado que nos conviene a nosotros, o que le conviene a un grupo, o que le conviene a una iglesia en particular, sino que debemos de exponernos casi desnudos a la ley y a la verdad de Dios, al Espíritu de Dios, y que esa verdad de Dios y esa ley de Dios nos vista a nosotros. En el libro de Esther vemos un ejemplo muy lindo de cómo Esther no quería vestirse con ropas de su propio gusto, sino que Esther le pidió al siervo del rey que él escogiera las ropas que le agradaban al rey para ella poderse vestir agradablemente delante del rey. Cuando venimos delante de Cristo, no podemos esperar vestirnos de acuerdo a nuestros propios intereses y a nuestros propios gustos o a lo que nosotros queremos. Tenemos que vestirnos de acuerdo a los intereses de Dios, a los gustos de Dios y a los deseos de Dios. No somos nosotros los que moldeamos la palabra de Dios, sino la palabra de Dios la que nos moldea a nosotros. Y si tenemos ese espíritu, si tenemos ese amor hacia Dios y hacia su verdad, entonces, a pesar de los cambios en versiones e idiomas, etcétera, etcétera, tenemos la oportunidad de conocer la verdad de Dios. Solo para que vean lo complicado que puede llegar a ser esto, uno de los primeros escritores de los libros de la Biblia fue Moisés. Moisés el profeta, el gran líder que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y al momento en que Moisés escribió los libros de la ley, que es el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, al momento que Moisés escribió esos libros, lo más probable es que él no utilizó el lenguaje hebreo bíblico que conocemos hoy. Hoy en día hay una versión de la Biblia escrita en el lenguaje hebreo antiguo. Ni siquiera es el lenguaje hebreo actual que se usa hoy en la nación de Israel. Es un hebreo antiguo que se utilizaba en ese entonces. Pero aún en la época de Moisés no existía ese hebreo antiguo. Moisés probablemente, ni siquiera sabemos en qué idioma se escribió el Pentateuco de Moisés. Lo más probable es que se escribió en uno de los idiomas egipcios que Moisés y el pueblo de Israel aprendieron en Egipto. Israel fue esclavo en Egipto por algunas generaciones. Y lo más seguro es que se adaptaron al idioma de los egipcios, que en Egipto también habían varios idiomas. Incluso adoptaron posiblemente una de las formas de escritura de los egipcios. Entonces, a lo que voy con esto
es de que si queremos ir a la fuente original de los idiomas de la Biblia, no la vamos a encontrar nunca, nunca. Incluso en el Nuevo Testamento, que se escribió en un idioma griego al cual todavía tenemos un poco de acceso, porque fue en la época del Imperio Romano, y muchos escritos de esa época aún se preservan hoy en museos y todavía los encontramos en descubrimientos arqueológicos. Pero aún ahí, aún en esos idiomas del Nuevo Testamento, es difícil saber qué copias sobrevivieron fidedignamente a las originales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si han leído la Biblia con frecuencia, van a ver que algunas citas del Nuevo Testamento que fueron escritas en griego por los apóstoles y por los evangelistas difieren un poco de lo que ellos están citando en el Antiguo Testamento. No son exactamente las mismas palabras, no es exactamente las mismas frases, pero sí es el mismo espíritu, sí es el mismo espíritu. Entonces ahí es donde vemos la importancia de tener esa relación con Dios y el amor a la verdad y la disponibilidad de ser limpiados en nuestro corazón para comprender mejor las escrituras. Nuevamente, esto conlleva pruebas. El desear la verdad va a conllevar una purificación y sobre todo, muy sobre todo, el conocer la verdad nos va a acercarnos más a experimentarla, experimentar lo que Cristo ha experimentado. Y eso es tanto en el sufrimiento, pero también en la gloria, también en la gloria. Nunca se nos olvide, desear la verdad siempre, siempre nos va a llevar a una mayor gloria. La palabra del Señor dice en el libro de Esdras, de que cuando Esdras fue un sacerdote que compiló mucho de lo que hoy conocemos de la Biblia, cuando Esdras se preparó para la gran tarea de instruir al pueblo de Israel en la ley de Dios, él preparó su corazón, él preparó su corazón. No dice que aprendió los idiomas originales y procuró encontrar el idioma en que Moisés escribió la ley o encontrar las tablas originales donde la ley de Dios fue escrita. No, él preparó su corazón, él preparó su corazón. Y así nosotros, al exponernos a Dios y exponer nuestro corazón, Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar, vamos a pasar pruebas, pero Dios las va a usar para nuestra purificación y para que tengamos un mejor entendimiento. Así que esto es para que tengamos un mejor entendimiento de cómo podemos amar a Dios y encontrar su verdad en la palabra sin caer en confusiones o qué versión de la Biblia utilizar. Cada quien tiene ciertas preferencias. A algunos les gusta utilizar versiones más antiguas porque posiblemente tenían ciertas ventajas que hoy ya no tenemos. Hoy en día las traducciones de la Biblia en algunos aspectos han mejorado, en otros aspectos no han mejorado, sino han caído en cierto detrimento. Y nuevamente es debido a la no solo capacidad de los traductores, pero al deseo y disponibilidad de los traductores de ser expuestos a las pruebas de Dios para ser limpios y desarrollar una traducción lo más limpia posible. Quiero cerrar este mensaje con un ejemplo práctico. En el idioma español, la mayoría utilizamos como base para leer la Biblia una versión llamada Reina Valera. Esta de aquí es una versión Reina Valera. Quizás sepas un poco acerca de quiénes son estos personajes que tradujeron la Biblia. Quizás no sepas mucho, pero para darte una idea general, la Biblia originalmente fue traducida al español por primera vez. Se tradujo de los idiomas griego del Nuevo Testamento y hebreo del Antiguo Testamento
fueron traducidos en el siglo XV, sí, en el siglo XV, si no estoy equivocado, sí, en el siglo XV, no, perdón, en el siglo XVII, estoy equivocado, en el siglo XVII, por un monje católico llamado Casiodoro de Reina. Era en la época de la Reforma y muchos estaban en Europa empezando a traducir la Biblia a los idiomas de sus pueblos. En ese entonces la Biblia se usaba mayormente en latín y otros en griego, en hebreo, pero la gente no podía leer la Biblia en sus propios idiomas. Entonces se empezó un movimiento en el idioma alemán, también en el idioma inglés, y en el idioma español se levantó este reformador Casiodoro de Reina, y él tomó la decisión, a costa de su propia vida, de traducir la Biblia al idioma español, del pueblo español. Y Casiodoro de Reina no solo tradujo la Biblia, él fue un pastor, pastoreó varias iglesias de idioma español fuera de España, porque en España estaba la Inquisición y era prohibido traducir la Biblia al idioma español. Entonces él tiene que huir de España junto con su familia, tiene que abandonar su hogar, su pueblo, tiene que vivir errante en varios países. Vivió en Inglaterra, vivió en Francia, vivió en Suiza, vivió en Alemania, yendo de un lugar a otro porque eventualmente lo perseguían. Incluso fue víctima de calumnias, de oposiciones espirituales, etc. A todo esto, lo que sabemos o lo que los investigadores saben de Casiodoro de Reina es de que su habilidad con los idiomas griego y hebreo no era tan buena. De hecho, según lo que se sabe, los lugares donde él estudió estas cosas no eran muy buenos lugares, no eran lugares famosos. Pero aún así, Dios lo usó a él para hacer una traducción de la Biblia que perdura hasta el día de hoy, con ediciones y modificaciones y mejoras. Pero la Biblia que él originalmente tradujo tenía, o sea, es decir, él no, ¿cómo lo puedo explicar? Él no era el hombre más capaz para hacer una traducción de la Biblia, pero fue el hombre que estuvo dispuesto a hacer el sacrificio por la verdad. Fue el hombre que estuvo dispuesto a hacer el sacrificio por la verdad, porque sacrificó mucho. Y Dios le dio el gran honor de traducir la Biblia a un idioma que iba a tener un gran impacto en todo el mundo. Y su Biblia, aún con errores, después que él murió, uno de sus grandes amigos, que era Cipriano de Valera, él mismo le hizo modificaciones a su traducción, la mejoró, le pulió algunas cosas, y de ahí es que obtenemos la versión Reina y Valera, que era Casiodoro de Reina, y después su amigo Cipriano de Valera, que ayudó a perfeccionarla. Y pues luego vinieron ciertas modificaciones, las del varios, a través de los siglos han venido haciéndole mejoras y adaptaciones al lenguaje actual para que nosotros hoy en día lo entendamos mejor. Pero quiero que veamos algo acerca de Casiodoro de Reina y los sacrificios que él hizo por la verdad de la palabra de Dios, para que realmente apreciemos lo que Dios nos ha permitido tener hasta el día de hoy y consideremos lo importante de nuestra relación con Dios y nuestro deseo de buscar a Dios para comprender mejor la Biblia. Hay una confesión de fe que escribió Casiodoro de Reina y tenía como objetivo definir ciertas verdades y enseñanzas para los creyentes que estaban saliendo de la Iglesia Católica y abrazando la verdad de la palabra de Dios. Y él escribe estas palabras en dedicatoria. Si tú gustas leer esto, está disponible en internet, es gratis, lo puedes descargar de cualquier sitio. Se llama La Confesión de Fe de Casiodoro de Reina. La Confesión de Fe de Casiodoro de Reina. Tú lo puedes poner ahí, buscarlo y lo puedes descargar y puedes leerla completa.
Y era lo que Casiodoro de Reina quería dejarle a los creyentes de esa época sobre las doctrinas y las verdades de la palabra de Dios. Algo así como un comentario a toda la Biblia. Pero estas son las palabras que él dejó, y vamos a poner ahí unas imágenes para que puedan seguirlas. Y quiero que observemos cómo él tenía un corazón para tener un amor a la verdad. Y dice así en la introducción a esta confesión. Dice: a tal diligencia, nuevamente este es Casiodoro de Reina dirigiéndose a los cristianos de su época. Dice: a tal diligencia, hecha con sincero amor a la verdad, si se juntare ardiente oración al Señor, de cuya gloria es la cuestión, creedme que Él no faltará de acudir con el don de su sabiduría y entendimiento. Era bien elocuente, ¿no? Por alguna razón la gente de antes era más elocuente que nosotros. Escribía muy poéticamente. Pero para que entendamos un poquito esto y no nos compliquemos en el lenguaje, lo que está hablando él aquí es de que está haciendo referencia a cuando Pablo, se nos dice en el libro de los Hechos, Pablo llegó a la ciudad de Berea y empezó a enseñarle ahí a los judíos de Berea. Y los judíos de Berea dice que trataban, antes de juzgar a Pablo, porque a Pablo lo juzgaban a todos lados a donde iba por lo que enseñaba, pero antes de juzgarlo, se iban a las escrituras para corroborar que lo que él estaba diciendo era verdad. Entonces, lo que dice aquí Reina a los cristianos es de que esa misma diligencia que se hizo con amor a la verdad, porque amaban la verdad, fueron diligentes y se esforzaron, dice que si a esto le agregamos una ardiente oración al Señor, orar fervientemente, no una pequeña oración, sino una ferviente oración a Dios y súplica y un clamor a Dios, que entonces Dios no nos fallará y Él nos proveerá, Dios nos proveerá la sabiduría y el entendimiento para comprender si estas cosas son verdad. Reina estaba a punto de empezar a sentar ciertas enseñanzas para los creyentes y él quería que ellos tuvieran amor a la verdad y oraran fervientemente a Dios para que Dios les diera la sabiduría de entender estas cosas. Luego dice más adelante, siempre en esta introducción, dice y es justo juicio suyo que quien huye de la verdad y el error busca, aún la misma escritura, que es la fuente de verdades, se le vuelva mar de errores y de lazos en que caiga de espaldas y se enrede sin poder soltarse. En otras palabras, que lo justo es que el que no ama la verdad y el que al contrario huye la verdad porque quiere hacer lo que él o ella quieren, entonces dice que todos estos errores se le van a caer encima como un mar y lo van a enlazar y va a caer y no va a poder librarse de esos errores. Dice después así: amó, es decir, el impío, dice David, la maldición y le ha de venir, y no quiso la bendición y se ha de alejar de él. Dice que el impío ama la maldición y le va a llegar la maldición, y no quiso la bendición, la cual se va a alejar de él. Alguien dirá, bueno, ¿quién en su sano juicio ama la maldición? ¿Sabes tú de que esta tierra, este planeta, esta vida está bajo una maldición? Así lo declaró el Señor en Génesis. Maldita es la tierra por causa de vosotros, de nuestro pecado. ¿Sabes tú de que este cuerpo que tú y yo tenemos está bajo una maldición? Que nuestro cuerpo se deteriora con los años y se desgasta y que eventualmente va a dejar de funcionar y va a ir al polvo y se va a hacer polvo. ¿Por qué? Porque Dios también tuvo que traer esa maldición, tuvo que traer la muerte a nuestra vida, a este cuerpo,
para que pudiéramos ser librados del pecado. Pero nosotros hoy, inicuamente, amamos al mundo, amamos nuestro cuerpo, amamos lo que es nuestro, amamos el beber, el comer, el disfrutar, el entretenernos. Eso es amar la maldición. Todas las cosas están bajo maldición. Y alguien dirá, ¿quién en su sano juicio se aleja de la bendición? Nos alejamos de la bendición cuando dejamos de poner a Dios de primero. Cuando Dios ya no es el primer lugar en nuestra vida, nos estamos alejando de la bendición. Cuando no ponemos nuestros ojos en la eternidad con Dios, nos estamos alejando de la bendición. Cuando ponemos la saciedad en nuestro estómago por la herencia de Dios, como lo hizo Esaú, estamos alejándonos de la bendición de Dios y amando la maldición. Así es como el impío se aleja de la verdad, porque ama lo que él desea. Luego dice así, en otra parte, dice Reina esto: entre tanta tiniebla de diversidad de erráticas doctrinas como el diablo ha sembrado en el campo del Señor sobre la buena simiente de su palabra. Él estaba preocupado, al igual que casi 1500 años antes, que Cristo estaba preocupado de que el diablo estaba sembrando error entre el pueblo de Dios, en el campo de Dios. Así Él está nuevamente trayendo a luz esa gran multitud de doctrinas erráticas. Es una preocupación de todos los siglos, el error que se levanta entre el pueblo de Dios. Pero nuevamente Dios permite esto para probarnos. Si estamos cerca de Él y amamos la verdad, no caeremos en error. Y con esto termino el mensaje con estas palabras de Casiodoro de Reina hacia los cristianos. Y dice: y porque la luz no se compadece de las tinieblas, ni Cristo tiene comercio con el ídolo, ni podéis beber juntos los cálices de los dos, no más que juntamente soplar y sorber. Esto me gustó muchísimo. Nunca me había dado cuenta yo que no podemos soplar y sorber algo al mismo tiempo. Dice que así es imposible que podamos beber de la luz de Cristo y soplar de las tinieblas del diablo. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hacemos una, hacemos la otra. Dice: pondréis en efecto, desde luego, la vocación del Señor que os llama, como a un Abraham, fuera de vuestra idolatría. Desembarazaos presto y salid con Él, con Dios. Aunque al presente no sepáis a dónde os lleva, como Abraham hizo. Recordemos que los cristianos eran duramente perseguidos en la época de la Reforma. La Inquisición de la Iglesia Católica los estaba matando, igual que el Imperio Romano a los creyentes del primer siglo, e igual que lo hará el Anticristo persiguiendo a la Iglesia en el tiempo del fin. Dice: fiad de Él que os llamó y os saca, que va en vuestra compañía, y que antes faltará el cielo y la tierra que Él de llevaros a buen puerto. El cautivo que se escapa de tenebrosa cárcel y de duras prisiones, por sumo bien tiene verse una vez desenvuelto de ellas y al aire libre, aunque se halle desnudo y no sepa aún por dónde ha de ir. Y lo que dice aquí es, quizás al exponernos a la verdad estamos saliendo a un campo desconocido. No sabemos hacia dónde nos va a llevar Dios, porque recordemos, cuando amamos la verdad no buscamos lo nuestro, buscamos lo que Dios quiere. Y Dios no nos va a llevar a donde nosotros pensamos, nos va a llevar a donde Él piensa y a donde Él quiere. Y quizás vamos a salir de las tinieblas de la mentira y quizás nos encontremos desnudos delante de Dios, pero vamos a estar libres del error. Así como dice aquí un preso que si es necesario que escape de la cárcel desnudo, lo va a hacer con tal de ser libre. Aunque no sepa a dónde va a ir de primero, pero lo que necesita es estar libre para saber a dónde ir, para determinar a dónde va a ir.
Así nosotros salimos de la tiniebla del engaño, de la cárcel del engaño, y nos encontramos a la luz de la verdad de Cristo, sin entender hacia dónde nos lleva, pero confiando que Dios nos ama. Nosotros, al amar a Dios, encontramos libertad, pero mucho antes que nosotros amáramos a Dios, Dios ya nos amaba. Y Dios nos va a seguir amando, y Él nos va a guiar a un buen lugar. Aún que pasemos en valle de sombra y de muerte, Dios nos lleva a un buen lugar, a un lugar de luz, a un lugar de salvación, a un lugar de perpetua paz, como lo escribe en Apocalipsis capítulo 20, el capítulo 21, este no lo tenía acá, es el capítulo 22, está un poquito perdido acá. En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 3, en donde nos habla del cielo nuevo y tierra nueva, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, es decir, aquellos que aman la verdad, tú y yo, si buscamos a Dios todos los días de nuestra vida y somos fieles, dice, sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá más ahí noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios es el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el destino del que ama la verdad. Y queridos hermanos y amigos, aunque a veces cambian las versiones de la Biblia, aunque a veces hay Biblias que no entendemos muy bien qué es lo que dicen y no comprendemos bien hacia dónde nos lleva. Quizás tú vas a una iglesia donde predican una cosa, pero has escuchado que en otra iglesia predican lo contrario. Quizás tú has escuchado a alguien que enseña algo en un seminario bíblico, pero vas a otro seminario bíblico y enseñan otra cosa. Y piensas, bueno, esto se está contradiciendo. Quizás a veces ves la Biblia y piensas que en algunas partes de la Biblia se contradice, lo cual es cierto. Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. No es nuestra lógica, no es nuestro raciocinio. Y ves que en la Biblia, por ejemplo en Proverbios, hay un pasaje que dice que no corrijamos al necio, porque se va a enojar con nosotros. Pero en el siguiente versículo dice, corrige al necio, no sea de que se enaltezca. Decimos, bueno, ¿corrijo al necio o no corrijo al necio? Pues es lo que el Espíritu Santo te guía a hacer en el momento y en el lugar correcto. Eclesiastés dice que tiempo y ocasión acontece a todo y que para todo hay un tiempo. Y eso solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Solo Dios puede confirmar la palabra correcta en nuestro corazón y eso es a los que aman su verdad, a los que son escogidos y permanecen fieles en el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y que el amor a la verdad quede plantado en tu corazón. Ese es mi deseo, así como también quede plantado en mi corazón para encontrarnos siempre con el Señor y que al final de los tiempos vamos a estar tú y yo juntos en la eternidad con Dios, sirviéndole a Él, viendo su rostro, porque amamos la verdad y estuvimos dispuestos a lo que sea con tal de estar con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima vez. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.